¿En qué consiste el subsidio de mayores de 52 años? Es un subsidio realmente interesante y que hay muchísima gente que lo desconoce. Y si no sabes muy bien cómo funciona, cómo jugar el tema de los tiempos y los números, pues puedes encontrarte realmente con bastantes problemas. Entonces, en este vídeo voy a intentar explicarlo de una manera más o menos sencilla y bueno, como no, si tienes cualquier duda o cualquier problema, pues para eso están los comentarios, ¿no? Lo primero, hay que indicar que estamos hablando de un subsidio de 463 euros y está dedicado para personas de más de 52 años. Es importante indicar que está indicado para personas que están buscando empleo de una manera activa, ¿no? Es un subsidio que se cotiza, es decir, que van a ir cotizando por nosotros hasta que alcancemos la edad digamos, de jubilación, es decir, que no tenemos tantos problemas. Y en el año 2019 pues, se eliminó lo que se llama la parcialidad. ¿En qué consiste esta parcialidad? Que hasta ese año había diferencias entre aquellas personas que cotizaban a tiempo completo y aquellas personas que cotizaban a tiempo parcial, que es algo yo creo que es interesante. Y por último, es un subsidio que ha aumentado, digamos, la edad en la que podemos estar cobrándolo hasta que realmente nos jubilemos, ¿no? Anteriormente no era así. Bueno, la pregunta, ¿cuánto se cobra en este subsidio? Que yo creo que es una de las preguntas que mucha gente se hace, ¿no? Estamos hablando de una ayuda de 463 euros al mes para el año 2022 y es una ayuda íntegra de esta cantidad en 12 pagas, es decir, que funcionaría como el desempleo, no como un sueldo normal que tendríamos esas 14 pagas, ¿no? Indicaríamos también que es un subsidio que normalmente sube alguna cantidad, pero que a diferencia de las pensiones es un subsidio que no está indexado a la inflación. Por ejemplo, del año 2021 al año 2022 este subsidio subió un 2,5%. Para el año que viene desconocemos cuánto será, pero me huele que va a estar muy relacionado a cuánto suba el salario mínimo. Entonces es algo que tienes que, digamos, tener en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar este subsidio para mayores de 52 años? Lo primero, tienes que tener cotizaciones suficientes, ¿no? Es decir, es un subsidio para mayores de 52 años, como os he indicado, pero tienen todo salvo la posibilidad de los años para llegar a tener esa pensión. Es decir, que necesitas un criterio, digamos, de edad y necesitas un criterio de haber cotizado por lo menos 15 años en cualquier régimen, eso es correcto, y que 2 de los últimos años tienen que haber sido cotizados. Por ejemplo, os explico un ejemplo dos ejemplos que no serían válidos, ¿no? Un ejemplo sería aquella persona que lleva trabajando desde los 18 hasta los 36 años, cumple el criterio de más de 15 años, pero no habría cotizado 2 años en los últimos 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años, 52 menos 15, tendría que haber sido desde los 37, tendría que haber cotizado esos 2 años, ¿no? Otro ejemplo no válido, persona que cotiza desde los 25 hasta los 41 años, habría cotizado 16 años como vemos, pero decide no utilizar esta ayuda hasta los 58 años. Entonces el cálculo sería 58 menos 15, serían 43 años, es decir, que no tendría derecho a la ayuda, ¿no? Entonces aquí vendría el primer consejo, y es que una vez que cumplamos los 52 años y si podemos conseguirlo, que lo pidamos. ¿Por qué? Porque si no podemos encontrarnos que lo dejemos y lo pidamos como este ejemplo no válido a los 58 años y lo habríamos, digamos, perdido, ¿no? ¿Qué más cosas nos pide este subsidio? Que hayamos cotizado como mínimo 6 años al régimen general. Es una cosa que es un poco puñeta para aquellas personas como yo que somos autónomos o para empleadas del hogar que sería realmente complicado tener derecho a esta ayuda, ¿no? Pero bueno, con todo, hay que recordar que siendo autónomos también podríamos tener otras ayudas como la RAE, Renta Activa de Inserción, o el IMV, que sería el ingreso mínimo vital, o rentas de inserción de cualquier otra comunidad, digamos, autónoma, ¿no? Otra de las características es que no tenemos que tener muchas rentas propias, es decir, la cantidad de ingresos que tenemos que tener de otras fuentes no tienen que superar los 750 euros al mes, que sería el 75% del salario mínimo interprofesional que esté en cada momento. Lo que es una cosa importante es que hay que tener en cuenta que es 750 euros al mes en 14 pagas. Es decir, que si por ejemplo haríamos el cálculo, imaginaros
de cuánto sería un salario mínimo. Por ejemplo, imaginaros que se consigue que el salario mínimo esté en 1.050 euros al mes. Pues haríamos el cálculo, 1.050 por 14 serían 14.700 euros al mes. De aquí aplicamos 75% de nuestros ingresos, que sería 11.025 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas veces dudas entre si estos 750 euros al mes son en 12 o son en 14, ¿no? Piénsalo que son en 14. Y luego, otro dato yo creo que es tremendamente importante es que son solo tus ingresos. Es decir, que no tienes que tener en cuenta ni los ingresos de tu cónyuge o de tus hijos, por ejemplo, que serían, digamos, diferentes. Es decir, que vamos a encontrarnos con situaciones tan extrañas como que tu pareja tenga unos ingresos de 6.000 euros al mes, tú cumplas para conseguir este subsidio y tú consigas este subsidio y tu pareja esté ganando esos 5.000, 6.000 euros al mes y convivas digamos, en la misma casa, ¿no? Es algo que tienes que tener en cuenta para este subsidio. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar este subsidio para menores de 52 años? Lo que es importante es que hay que tener un hecho causante o vía de acceso al subsidio. Es decir, que no vamos a encontrarnos con una situación de haber estado sin cotizar los últimos 15 años y decir, vale, ahora lo pido. No, hay que tener un hecho causante, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos habernos encontrado que estemos en desempleo y después de que se nos ha acabado el desempleo, pues pidamos esta ayuda. Ese es el hecho causante. Es decir, ese desempleo implica que podamos pedir esta ayuda. Aquellas personas que no estén en desempleo, pues realmente tendrían que cotizar por lo menos 90 días en el régimen general para poder solicitar esta ayuda, ¿no? Hay alguna excepción que se hizo en la anterior reforma y es que se hayan podido mantener, si por ejemplo te has mantenido inscrita como demanda de empleo durante todo el tiempo y lo has hecho de manera interrumpida y no lo has hecho durante más de 3 meses, también podrías solicitarlo, ¿no? Es decir, que nos encontraríamos una persona que, por ejemplo, con los 42 años dejó de trabajar y ha estado en el INE inscrito y en estos 10 años, por ejemplo, no ha conseguido ningún empleo. Para esas personas sí que habría la posibilidad, sin tener que buscarse un empleo y estar cotizando esos 90 días por lo menos, ¿no? Que yo creo que es una cosa, digamos, importante, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿para qué vale estar inscrito en el desempleo? Por ejemplo, este es un caso para qué vale estar inscrito en el desempleo. Luego hay que tener unos requisitos de compromiso de actividad y estar apuntado en el paro. Es decir, que tenemos que estar apuntados en el paro, por supuesto, y que tenemos que tener un compromiso de que si el SEPE nos da un trabajo, pues que tengamos que aceptarlo. O si, por ejemplo, el SEPE nos dice que tenemos que hacer un curso de formación y orientación laboral, pues lo tendríamos que aceptar. No podríamos decir que no aceptamos ese tipo de cursos, ¿no? ¿Cómo se tramita la solicitud y las formas? Pues realmente hay como 3 formas para solicitarlo y hacerlo, ¿no? Lo primero sería en la oficina de empleo de manera presencial. Recuerda que hay que pedir cita. Segundo sería a través de sede electrónica, a través del SEPE, y que necesitaríamos un certificado digital, DNI electrónico, etc. Y por último, desde la web del SEPE, en el que haríamos un formulario de presolicitud. Podemos descargarnos multitud de ingresos oficiales y rellenarlo, ¿no? Yo creo que la opción mejor, sinceramente, para este tipo de ayuda, yo creo que sería descargarnos los formularios por la SEPE y ir de manera presencial a la oficina para que esté, digamos, todo claro y clarinete, ¿no? Sí, está guay el tema del certificado digital, pero para esta ayuda y habiendo estos días, yo lo diría directamente a la oficina de empleo. Y esto sería, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, por supuesto, dale a un me gusta y, cómo no, si tienes cualquier duda, pues intentaré responderlo. Un abrazo.